Hermano, quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Éxodo 20, verso del 1 en adelante. Específicamente, hermano, vamos a leer hasta el verso 3. Éxodo, capítulo 20. Verso del 1 al 3. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Lo voy a leer de nuevo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Este es el pasaje, hermano, con el cual vamos a estar empezando cada una de las series de estos estudios bíblicos mientras estemos en esta serie. Porque como todos ustedes saben, hermano, esta serie que comenzamos el miércoles pasado se trata acerca de la ley de Dios, y específicamente vamos a estar, vamos a estar hablando de los 10 mandamientos. Pero antes de nosotros analizar los 10 mandamientos uno por uno, como lo vamos a hacer, hemos querido dar una introducción a la ley de Dios para que nosotros podamos tener un entendimiento bíblico de qué es lo que es la ley de Dios y por qué este tema es tan importante. El miércoles pasado estuvimos viendo varias cosas acerca de la ley de Dios, y lo primero que vimos fueron los 3 usos o las tres divisiones de la ley. Muy bien, hermano. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir cuáles son estas 3 divisiones? Por lo menos una división. No moral. La ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. La ley ceremonial. Y a ver, de este lado, ¿quién me dice la otra? Está la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Muy bien, estas son las 3 divisiones de la ley. Y no sé cuántos de ustedes recordarán, hermano, que cuando hablamos de esto, enfatizábamos que no hay, cuando nosotros pensamos en las 3 divisiones de la ley, es importante aclarar que no hay 3 leyes. No son 3 tipos de leyes, son 3 divisiones dentro de la misma ley. ¿Sí lo pueden entender así, hermano? Porque muchas veces podemos cometer el error de pensar, son 3 tipos de leyes diferentes, y aunque cada una de ellas abarca un aspecto diferente, pero es la misma ley, la ley de Dios. Ahora bien, otra cosa que vimos, hermano, fueron los 3 usos de la ley moral de Dios. O sea, vimos las 3 divisiones de la ley, pero dentro de la ley moral de Dios, vimos cuáles son los 3 usos que se le da a esa ley. ¿Cuáles son? Muy bien, la primera es la función pedagógica, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos la función pedagógica? ¿Se acuerdan? Porque revela nuestro pecado y nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley, hermano, moral de Dios, o los 10 mandamientos, nunca fueron dados como un medio de salvación. Esto es muy importante. Nunca nadie se ha salvado por guardar la ley de Dios o por guardar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no lo podemos cumplir. Dice la Biblia que el que incumple un mandamiento se hace culpable de los otros 9. Y por eso pero la ley, hermano, nunca fue dado como un medio de salvación. Y lo aclaramos, y es muy importante, porque muchos cristianos piensan, y usted va a escuchar a muchos cristianos decir, los santos del Antiguo Testamento o los cristianos del Antiguo Testamento se salvaron por medio de guardar la ley. Y eso no es así, porque la ley nunca fue dada como medio de salvación, sino para mostrarnos ¿qué cosa? Nuestro pecado. Y también para llevarnos ¿a quién?
a Cristo, para apuntarnos a Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que la ley era ¿qué cosa? Era como nuestra niñera, el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Cuál es la segunda función? La de reprimir el mal. ¿Verdad? Función de reprimir el mal, muy bien. Ahora, ¿dónde vemos esta función de la ley de Dios, hermano? Cuando Dios pone en cada uno restricciones, aunque sea o no sea cristiano. Exactamente. Dios ha puesto, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Dios, hermano, cada ser humano tiene una restricción, ¿verdad? Dios ha puesto una restricción moral que nos dice, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Hay algo muy importante, el hombre, el ser humano, no es todo lo malo que puede llegar a ser. Y la razón por la cual el ser humano no es todo lo malo que puede llegar a ser es porque Dios ha puesto una restricción moral. Él ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. De hecho, hermano, es por eso que usted se da cuenta, que también hablábamos de esto, que una persona no tiene que ser cristiano para saber que robar es malo. Una persona no tiene que ser cristiano para saber que mentir es malo. Porque todos lo sabemos, porque Dios ha puesto esa restricción en nuestros corazones. Y la última, ¿cuál es? ¿Cuál es la última función de la ley moral de Dios? Normativa, la función normativa, muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es esta función? Es para los creyentes, Porque la ley moral de Dios es la norma por la cual nosotros vivimos. Aunque nuestra obediencia a la ley de Dios no es perfecta, pero la ley de Dios es la norma, marca la pauta que nosotros seguimos, por la cual nosotros vivimos. Nosotros los cristianos, y esto es muy importante, nosotros los cristianos guardamos la ley o vivimos acorde a la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y esto lo vemos claramente en el versículo, en el capítulo 20 de Éxodo. Si usted se fija ahí en el versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy, ¿qué cosa? El Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios le da la ley al pueblo cuando los libera de Egipto, de la esclavitud. O sea, y es que le da la ley para que ellos puedan cumplir esa ley. Y él le dice, yo soy Jehová, ¿qué cosa? Tu Dios. Fíjate que él no dice, él pudo haber dicho, yo soy Jehová, el Todopoderoso, yo soy Jehová, el Creador del cielo y la tierra, yo soy quien te hice, por lo tanto tú vas a obedecer mis palabras. No, él le dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué, que te liberé de la tierra de Egipto. Nosotros como cristianos, hermanos, guardamos la ley no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque cuando venimos a Cristo, una de las evidencias de que nosotros hemos nacido de nuevo es que Dios pone en nuestros corazones el deseo y la necesidad de ¿qué? De cumplir la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios, aunque nuestra obediencia no es perfecta. Y es por eso, como siempre nosotros repetimos en la iglesia, que aún los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, necesitamos constantemente, ¿qué cosa? El Evangelio, necesitamos ser recordados del Evangelio. Una de las cosas, hermano, que ha dañado tanto la iglesia en estos últimos tiempos es que hoy los cristianos creen que el Evangelio solamente es ¿para quién? Para los inconversos. Nosotros ya no necesitamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Y vemos el Evangelio como si fuera el ABC de la vida cristiana. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es, lo necesitamos a lo largo de la vida cristiana. Y como creyentes necesitamos constantemente ser recordados de qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Como creyentes, los cristianos necesitamos ser recordados que nuestra aceptación delante de Dios no depende de lo bien que yo pueda cumplir la ley de Dios.
Mi aceptación delante de Dios no depende de mi esfuerzo por agradar a Dios, sino que mi aceptación delante de Dios depende ¿de qué? De la obra perfecta de Cristo a favor de nosotros. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para cumplir perfectamente esa ley. Y es por eso que nosotros estamos tan agradecidos por Cristo. Porque Cristo no solamente murió por ti, Él vivió a tu favor. Y durante su vida terrenal, Él cumplió la ley a la perfección, a favor de todos aquellos que creen. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Amén. Ahora, también hablábamos, hermano, hoy vamos a estar mirando por qué nosotros creemos que los 10 mandamientos todavía están vigentes, por qué la ley moral de Dios está vigente todavía. El miércoles pasado veíamos que la ley ceremonial ya se abolió. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial apuntaba ¿a quién? A Cristo. Todo el sistema sacerdotal, todos los sacrificios, todo apuntaba a Jesucristo, y como Cristo ya vino, ya esa ley se abolió. La ley civil, hermano, se abolió también. ¿Por qué? Porque esa ley tenía que ver específicamente con el Estado de Israel. Y esa ley se abolió ¿cuándo? Cuando Israel dejó de ser Estado. Cuando Israel dejó de ser nación, que perdió la tierra, esta ley, esta función de la ley dejó de existir. Pero los 10 mandamientos todavía están vigentes. Ahora quiero darle la evidencia bíblica de por qué los 10 mandamientos están vigentes. Y la primera evidencia que quiero compartir contigo esta noche es la siguiente. Nosotros creemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos todavía están vigentes porque el Señor dio la ley moral en Edén. Cuando nosotros pensamos en la ley moral de Dios, en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer pasaje que viene a nuestra mente? Cuando usted escucha 10 mandamientos. Sí, pero ¿cuál es el pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Qué cita bíblica viene a su mente? Yo le digo los 10 mandamientos. Éxodo 20. Porque es ahí donde Dios escribe la ley de Dios, se la da a Moisés. Pero Dios, hermano, en Sinaí, como vamos a ver más adelante, lo que hace es ratificar la ley. Porque en Edén, Dios le da a Adán la ley moral. Mira Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis 2, 17, hermano que lo tenga, por favor que lo lea. ¿Quién lo tiene, hermano? Jessica. 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Amén. Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Que Dios le dio ahí a Adán y a Eva. Un mandamiento. ¿Y los mandamientos qué cosas son? Ley. Ya desde Edén, Dios, hermano, una de las primeras cosas que hace es darle al hombre su ley moral. Le da un mandamiento que el hombre debe de cumplir. Ahora, vamos a buscar Génesis 35:2. El mismo en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 2. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. ¿Quién no quiere leer, hermano? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El 3 también, por favor. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Fíjate, hermano, ¿quién
¿En qué momento pasa esto? ¿Con quién Dios está hablando aquí en este pasaje? Con Jacob. Hermano, y fíjate lo que dice. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí, ¿qué cosa? Un altar. ¿Para qué lo que era el altar, hermano? Para adorar. Los altares eran para adorar. Dice, un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos o extraños que hay entre vosotros y purificaos y mudaos los vestidos. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que viene en nuestra mente? ¿Qué es lo que aprendemos de ese pasaje? Bueno, ahí vemos, hermano, claramente, lo primero que vemos es que Dios, el Señor, mantuvo la ley moral a lo largo de los tiempos patriarcales. Donde primero Él da la ley moral, ¿a dónde es? En Génesis. Pero aún durante el tiempo de los patriarcas, Dios mantiene esta ley, la ley moral, la pone, se la da al hombre, y en este caso los patriarcas. Y otra cosa, hermano, que vemos claramente en ese pasaje, ¿qué es lo que es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios da ese mandamiento? ¿Por qué ese mandamiento, hermano? ¿Qué es lo que te dice eso? Que aún, hermano, desde los tiempos de los patriarcas, el hombre siempre se ha comportado como ¿qué? Como un idólatra. La idolatría, hermano, es un pecado, ¿sabes? Es un pecado bien antiguo, como todos los pecados. Pero fíjate cómo aquí todavía Dios no ha dado los 10 mandamientos en Sinaí, y ya Jacob sabía qué cosa, que tenían que quitar los dioses ajenos delante de ellos. Obviamente el texto no te dice, los versículos que leímos no te dice, y Dios le dijo, quita los dioses que están delante de ti. Pero yo te pregunto, ¿de dónde Jacob sacó que él tenía que quitar los dioses, su familia tenía que quitar los dioses ajenos o extraños delante de él? ¿De dónde lo sacó, hermano? En algún momento, hermano, que la Biblia no dice, Dios le dijo. Si te das cuenta cómo la ley moral de Dios la da primero en Edén y después la mantiene durante el tiempo de los patriarcas. Ahora, otra evidencia bíblica de que la ley de Dios todavía está vigente es que el Señor, hermano, reafirmó la ley moral en el Sinaí. Y ese es el pasaje que no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído 2 veces, Éxodo 21. Hermano, quiero enfatizar en esto. El Señor reafirmó la ley moral en el Sinaí. La ley no fue dada por primera vez en el Sinaí. En el Sinaí lo que pasó, ¿qué fue? Que Dios la reafirmó. Dios la sistematizó, por decirlo de alguna manera, la reafirmó nuevamente. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque los cristianos que hoy creen que la ley de Dios no está vigente, que los 10 mandamientos no están vigentes, se basan en que como Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, eso está dentro del pacto de ¿qué? De obras. Y como ya no estamos bajo la ley, o no estamos bajo el pacto de obras, ya nosotros no tenemos nada que ver con los 10 mandamientos. Pero la ley moral de Dios, como la acabo de mostrar, viene desde antes de los 10 de Sinaí. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios mostró su ley moral? ¿Cuándo fue? En Génesis, en Edén. Antes incluso de ¿qué? De la caída. ¿Sí se da cuenta? Ahora, otra evidencia, hermano, es que el Señor mantuvo la ley moral a través de los profetas. Mira Isaías capítulo 1, verso 10. ¿Quién tiene Isaías capítulo 1, verso 10? Juan, ¿lo tienen, hermano? No. Juan. Dice, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
Fíjate, hermano, cómo le dice aquí, oír qué cosa, la instrucción de quién. ¿De quién dice el texto, hermano? Del Señor. Y la instrucción del Señor tiene que ver con qué? Con la ley. Hermano, ¿a quién le está hablando en ese pasaje el profeta? Fíjate, mira el texto nuevamente. ¿A quién, hermano? A los príncipes de Sodoma. A los príncipes de Sodoma. Hermano, fíjate cómo dice el texto. En el verso 10. Oíd la palabra del Señor, gobernante ¿de qué? De Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo ¿de quién? De Gomorra. ¿Quiénes son esta gente, hermano? ¿Eso eran el pueblo de Dios? No, eran naciones ¿qué? Paganas. Y el Señor los confronta a ellos a través de ¿qué? De la ley. De su ley moral. Por eso Isaías le dice, oíd la palabra del Señor, escuchad la instrucción del Señor. ¿Se acuerda que uno de los usos de la ley cuál era? Uno de los usos de la ley moral de Dios cuál es? Pedagógica. Porque nos instruye, nos enseña ¿qué cosa? Nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Si te das cuenta, si puedes ver cómo a través de la Biblia, empezando por Génesis antes de la creación, después del tiempo los patriarcas, ahora a través de los profetas, Dios, hermano, continúa afirmando, hermano, su ley. Y cómo Dios mantiene su ley a través de todos los tiempos. Ahora, mira también conmigo, otra evidencia bíblica. El Señor estableció su ley o la ley moral en Cristo. Mira Mateo capítulo 5, verso 17. Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 17. ¿Quién lo tiene, hermano, que lo quiera leer? Léalo, hermano, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o las profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Dice la Biblia en Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para ¿qué? Para cumplir. Cristo, hermano, vino ¿para qué? Para cumplir la ley. Ahora yo te pregunto, hermano, si la ley de Dios es algo que ya no está vigente, ¿por qué Cristo, si Cristo sabía que eventualmente ya esa ley no iba a estar vigente, ¿por qué Cristo la cumplió? Pero exactamente, pero eventualmente, supuestamente la ley ya no está vigente, ¿para qué le iba a cumplir? ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Cómo es un error creer que la ley de Dios ya no está vigente? Cristo vino no para quitar la ley. Cristo no vino para abolir la ley de Dios. Él vino a cumplir la ley de Dios. Y como hemos dicho, ustedes acaban de decir, la hermana acaba de decir, a favor de aquellos que iban a creer. ¿Verdad? Aún el mismo Cristo, hermano, cumple la ley moral a la perfección. También Cristo resumió la ley moral en dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son estos dos grandes mandamientos? Vamos a buscar Mateo 22, verso 37. Mira Mateo 22, verso 37. El hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. Del 37 al 40, hermano. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. No, ese no, hermano. Oh, I'm sorry. It's a,
Lea el 37 al 40, hermano. Ok, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Fíjate, hermano, lo que Cristo está diciendo aquí. Él resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás, pero fíjate lo que dice Jesús, hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Aquí están resumidos los primeros 4 mandamientos. Ahora mi pregunta es, hermano, Cristo resumió en los 4 mandamientos en este mandamiento, y no significa que Él está quitando la importancia o está reduciendo la ley. Ahí está incluidos los primeros 4 mandamientos. Pero mi pregunta es, hermano, ¿quién de nosotros, siendo cristianos, teniendo al Espíritu de Dios habitando en nosotros, ama a Dios todo el tiempo, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Este es el estándar de Dios. No solamente para los cristianos, sino para todos los hombres. Eso es lo que Dios demanda. Dios no está rogando, o Dios no le ruega. Usted no ha escuchado nunca a personas cristianas decirle a otra, cuando los cristianos predicamos el Evangelio, le decimos a las personas generalmente, ay, ven a Cristo. Él está esperando a que tú le abras la puerta de su corazón, y Él está triste porque tú no le abras la puerta de su corazón. Él está esperando porque Él es un caballero, Él no te va a forzar. ¿Usted nunca ha escuchado a un cristiano decir eso? Hermano, yo no sé qué Dios es ese, pero ese no es el Dios de la Biblia. Porque Dios no está rogándole al hombre que el hombre le abra la puerta de su corazón o que lo deje entrar. Dios no le ruega al hombre que le dé un pedacito de su corazón. Dios demanda que todos los hombres, en todo lugar, en todos los tiempos, lo ame a Él con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y si no podemos cumplir ese mandamiento, Dios no va a diluir ese mandamiento, los mandamientos. Él no lo va a pasar por alto. Si nosotros no cumplimos esos mandamientos a la perfección, entonces estamos bajo condenación. ¿Sí lo puede entender, hermano? Es por eso que la obediencia a la ley de Dios, a la obediencia de Cristo a la ley, es tan importante para nosotros los cristianos. Porque cuando nosotros nos paramos delante de Dios, hermanos, y nosotros, hermanos, hoy podemos permanecer delante de Dios, no vestidos con nuestra propia justicia, sino vestidos de la justicia perfecta de Jesucristo. Nosotros somos aceptados delante de Dios por medio de la fe en Cristo, hermano. Y nosotros seremos aceptados, no seremos condenados eternamente cuando llegue el día del juicio, porque nosotros vamos a permanecer delante de Dios escondidos en Cristo, por la justicia de Cristo, porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Él amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la única esperanza de salvación de los hombres. Él, porque Él cumplió esta ley a la perfección. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto resume los otros 6 mandamientos. Ahora, otra vez la pregunta: ¿quién ama a su prójimo todo el tiempo como a sí mismo? Es que, hermano, ni siquiera muchas veces nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y los judíos, tratando de justificarse, tratando de darle la vuelta a la ley, decían: no, siempre y cuando tú no lo mates, está bien.
tú lo que no puedes meterle el cuchillo y matarlo. Si tú no lo matas a tu prójimo, todo está bien. O si tú no te acuestas con la mujer de tu prójimo, todo está bien. Básicamente eso es lo que los judíos creían. Pero cuando Cristo vino, Él le dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Está refiriéndose a qué, hermano? A los 10 mandamientos. Y fíjate que Él no dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero olvídate de eso, que ya yo cumplí eso, ya no te tienes que preocupar por ese mandamiento. ¿Cristo dijo eso, hermano? No, Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado con ella. Jesucristo no estaba dando otra ley, Él estaba interpretando la ley de Dios a los judíos. Y para nosotros también. Esa es lo que significa no adulterarás. Es precisamente eso que Cristo está diciendo. Tan culpable delante de Dios es el que se acuerda, el que adultera, el que lleva el que materializa el pecado del adulterio, como aquel que mira a la mujer y la codicia, la desea en su corazón. Delante de Dios los dos son culpables. Delante de Dios los dos necesitan a Cristo. Delante de Dios, hermano, es tan culpable el que roba como el que codicia los bienes de su prójimo. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo, estaba interpretando la ley de Dios. Y Él la resumió, hermano, en estos dos mandamientos. Ahora bien, hermano, el Señor pone su ley moral en los corazones y en las mentes de su pueblo cuando su espíritu los regenera. Hebreos 8:10, vamos a buscar, hermano, Hebreos 8:10. ¿Quién tiene Hebreos capítulo 8, verso 10? ¿Quién lo tiene? No. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. ¿De qué pacto está hablando aquí, hermano? Del nuevo pacto. Del pacto que se llevaría a cabo, o que se llevó a cabo en quién? En Cristo. Cuando Cristo instituye la Santa Cena, que Él toma la copa, ¿qué dice? Esta es la copa de la sangre del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto que representa mi sangre, que por muchos es derramada. Este nuevo pacto se confirma en Cristo, y dice el autor a los Hebreos, inspirado por Dios. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré, ¿qué cosa? Su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjate, hermano, cuando Dios está hablando de los regenerados, que son los cristianos, Él dice, yo pondré en sus corazones, ¿qué cosa? Mis leyes, su ley moral. Es por eso que la ley tiene la función, ¿qué? Normativa, porque es la norma de vida de los creyentes. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Dios, de la misma manera que con su dedo escribió en tablas de piedra su ley en el monte Sinaí, cuando él viene a la vida de un hombre y le da un nuevo corazón, en ese nuevo corazón, en esa transformación que Dios hace en el corazón del hombre que cree, Dios escribe, impregna su ley en su corazón. Y no solamente que impregna su ley en su corazón, sino que también lo habilita para que pueda obedecer esa ley. Y ahora usted se preguntará, hermano, ¿dónde usted lo ve ahí en el texto? ¿De dónde usted saca que no solamente Dios le va a dar la ley, sino que también lo va a habilitar para que crea, para que obedezca la ley? Mira el texto, a ver si tú lo puedes descubrir.
¿De dónde sacamos del texto que Dios también, como parte de ese nuevo pacto, no solamente daría la ley, sino que habilitaría al creyente para obedecer? ¿A dónde está? La pondré en su mente, en sus corazones, ¿ok? ¿Dónde está, hermano? Está ahí facilito, está ahí a flor de piel, como uno dice. Mira aquí, hermano. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley ¿a dónde? En la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré, ¿qué cosa? Su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso, en esa expresión, hermano, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, está implícito, ¿qué cosa? La habilidad que Dios le va a dar a su pueblo, ¿de qué? De obedecer su ley. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de darle ese primer mandamiento, ¿qué es lo que le dice? Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Sí lo puede ver ahí, hermano? Ahora bien, hermano, después de haber visto todo esto, en estos 3 minutos que me quedan, hermano, para terminar, quiero ver algo con ustedes. El cristiano, porque estamos en Cristo, en virtud de nuestra unión con Cristo, el cristiano es libre de la condenación de la ley, ¿verdad? Un hermano que busque Romanos 6:4. ¿O sabe qué, hermano? Para poder adelantar, 6:14. Apúntalo en tus notas, ¿no? Y léelo en tu casa. El cristiano es libre de la condenación de la ley, pero está bajo la ley de Cristo como una regla de vida. El cristiano está libre de la maldición de la ley, pero está bajo la ley de Cristo como una regla de vida. ¿Era Hebreos, la anterior era Hebreos 8:10. Y después apunta Romanos 6:14. El cristiano es libre de la maldición de la ley. ¿Por qué el cristiano es libre de la maldición de la ley? Porque Cristo cumplió la ley a nuestro favor. ¿Verdad? Ahora bien, pero está bajo la ley de Cristo como una regla o como una norma de vida. Apunta ahí 1 Corintios 9:21 y Gálatas 6:2. Ahora bien, quiero resumir lo que hemos aprendido hasta ahora con 5 verdades. Pero antes de ver esas 5 verdades, para terminar con usted, quiero preguntarte, ¿sí pudiste ver cómo a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Jesucristo, hermano, incluso hasta las cartas de Pablo, podemos ver que hay una continuidad de qué? De la ley de Dios. Hay una continuidad de esa ley moral de Dios. La ley moral de Dios no ha dejado de existir o no se abolió, está vigente. Ahora hay 5 verdades que resumen lo que hemos aprendido en esta noche. La primera verdad es esta. La ley de Dios todavía está vigente y nadie, salvo o no, está más allá de su autoridad. La ley de Dios todavía está vigente y nadie, salvo o no, está más allá de su autoridad. ¿Qué es lo que eso significa? En otras palabras, lo que eso significa es que la ley de Dios está vigente y aplica para los cristianos y para los no cristianos. ¿Por qué? Porque esa es la ley moral de Dios, revela el carácter de Dios. La caída no la invalidó y el tiempo no la erosiona. O sea, la caída del hombre en Edén no invalidó la ley de Dios. Y el tiempo
no la erosiona. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios es antigua, tan antigua como la creación, pero está vigente. O sea, el tiempo no la erosiona, no es algo, la ley de Dios no es algo anticuado, o es algo que ya es una pieza de museo, ya eso ya es historia. No, todavía está vigente. Otra cosa que hemos aprendido, hermano, es que la gracia no la anula. La gracia no la anula. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que porque estamos en la gracia de Dios, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos. Eso no anula la ley, la veracidad y la vigencia de la ley de Dios. Y la rebelión no la elimina. ¿Qué significa esto, hermano? Miren. No importa si el hombre cree o no cree. El que el hombre crea los 10 mandamientos, o el que el hombre lo obedezca o no, no elimina la ley de Dios. Y por esa ley, todos van a ser juzgados. Ahora, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué fue que ellos pecaron? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a la mujer, a Adán y a Eva? Así que Dios te ha dicho: no comas de todos los árboles que están en el huerto, poniendo en duda ¿qué cosa? La bondad de Dios. Oye, ¿qué clase de Dios es ese que te pone aquí delante con todos estos árboles de fruta y no te deja comer ninguno? ¿Y qué le dijo Eva? No, eso no es así. Podemos comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal, él dijo, ni siquiera lo toquéis, porque el día que lo tocares, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que de él tú comas, tú serás como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos, hermanos, y a partir de ese momento dice la Biblia que Adán y Eva vieron que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y comieron. Y a partir de ese momento, hermano, ¿cuál ha sido el enfoque de la vida del hombre? El hombre no ha dejado de adorar. El hombre fue creado para adorar. El hombre es un adorador por naturaleza. Pero al renunciar a Dios, hermano, ¿sabes lo que el diablo le puso en la mente al hombre? Tú no necesitas a Dios porque tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes ser independiente. Tú no necesitas a Dios. Y no es ese, hermano, la raíz del pensamiento del hombre moderno. Tú no necesitas a Dios. Tú puedes por ti mismo. Tú eres tu propio Dios. ¿Por qué no vas a hacer esto o aquello si al final tú te lo mereces? No es eso, hermano. No nos hemos hecho nosotros, a nosotros mismos, nuestros propios dioses. No es el hombre mismo su propio Dios. En rebeldía al mandamiento de Dios que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solamente Él, porque Él es el creador, Él es el rey de toda la tierra, Él es el Señor, solamente Él merece adoración y gloria. Y es por eso que, solamente por eso, todos los hombres permanecen bajo condenación, bajo justa condenación. Pero bendito sea el nombre del Señor, que dice la Biblia que Jesucristo vino para cumplir la ley de Dios a la perfección. Murió en nuestro lugar para satisfacer la justicia divina. Para que si tan solamente tú crees, si tan solamente tú crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, si tú solamente crees en Él, y creer en Él es saber que solamente Él te puede salvar. Tú no te puedes salvar, la religión no te puede salvar, tus obras no te pueden salvar, solamente Cristo te puede salvar. Porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Si solamente tú sabes eso y estás de acuerdo con esa verdad y tú descansas en Cristo para tu salvación, eso es lo que implica creer. Si tú crees de esa manera, te arrepientes de tu pecado,
te arrepientes de vivir para ti, te arrepientes de confiar en tus buenas obras, te arrepientes de confiar en tus propios méritos y confías solamente en Cristo y rindes tu vida al dominio de Cristo, tus pecados serán perdonados y el Señor te dará el don de la vida eterna. Créalo o no, un día todos los hombres compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que Jesús Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no la rodilla de los cristianos solamente, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Créalo o no, un día todos los hombres van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, pero ya ese día ya no va a haber salvación. Pero si hoy tú confiesas a Jesús como Señor de tu vida, te arrepientes de tus pecados y crees en Él, tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete. Si tan solamente esta noche tú pudieras decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, quita la venda de mis ojos, dame un nuevo corazón, extiende tu gracia sobre mi vida y dame fe para creer, para ser salvo. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Yo quiero pedir al hermano Ubaldo que él nos despide en oración en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque podemos escuchar estas verdades, Señor. Te pido, Señor, que tú las pongas en tus corazones y que las podamos poner en práctica, Señor. Te pido que también, Señor, te sigas usando al hermano, Señor, para que pueda traer estas palabras, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, y que lo que hemos escuchado lo meditemos, Señor, y lo aplicamos a nuestras vidas, Señor, y que esta semana, las que quedan, te sigamos dando la honra y gloria a ti. Despídanos en paz, Señor, y que esta noche, Señor, nos des el descanso y que mañana, Señor, podamos seguir adelante y glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, antes de irse, ¿usted acuerda que este sábado vamos a tener la despedida del verano? Vamos a estar orando con los niños y los jóvenes. Yo había dicho que toda la familia vamos a traer helado, y eso es una locura que yo dije, porque si todos traemos helado, hermanos, van a ser demasiado helado. La hermana Juanita tiene una hoja de las cosas que vamos a necesitar. Si usted puede traer algo, acérquese a la hermana Juanita para que se apunte en lo que usted va a traer. Y si no puede traer nada, de todas maneras venga a la actividad, porque queremos pasar tiempo juntos y orar por los niños. Hermano, gracias, hermanita, porque se me había olvidado. Habíamos dicho que lo íbamos a hacer aquí. Escúchame bien, porque es muy importante. Habíamos dicho que lo íbamos a hacer aquí, pero vamos a hacerlo, hermano, en el pabellón, donde está... ¿cuál es la calle? Sí saben dónde está el pabellón, ¿verdad, hermano? Allí lo vamos a hacer. Si el día está lluvioso, va a ser a las 5 de la tarde. Si ese día está lluvioso o está nublado, que se ve que va a llover, entonces venimos para acá. Pero si el día está bueno, vamos a estar a las 5 allí en el pabellón. ¿Ok? Que el Señor le bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.